Colegas, un gusto estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por la invitación que me han hecho a conversar, que nos han hecho como Tecnológico de Monterrey para conversar con ustedes esta mañana en este seminario Educación General y Formación Universitaria, una relación indispensable. Las ideas que he preparado brevemente para conversar giran en torno a que debemos expandirnos en otras latitudes y en diversas dimensiones. Les comparto algunas de estas ideas. Pues no son pocos los foros, yo creo, en los que hemos debido y hemos tenido que debatir el futuro de la educación después de la pandemia, en donde nos hemos encontrado desde aseveraciones radicales como que el aula ha muerto y que la docencia en formato presencial ha dejado de ser importante porque las nuevas generaciones son autosuficientes, se pueden gestionar a sí mismas con un gran acceso a todo tipo de saberes a un clic de distancia. Bueno, nosotros ya hemos discutido, me imagino, en muchos otros foros, la diferencia entre datos, información, conocimiento y realmente el poder encarnar los saberes. Se ha cuestionado una y otra vez la necesidad de las materias sobre literatura, filosofía, antropología, historia, arte, por supuesto, y ha habido recortes a destajo en muchas universidades e instituciones de educación superior porque les cuesta trabajo visibilizar la utilidad del arte, la rentabilidad de la poesía, la relevancia de la filosofía. La necesidad imperiosa de preparar a las y los estudiantes para problemáticas que aún no existen impera el día de hoy. Y reparo en esta aseveración que ha sido una consigna en el Tecnológico de Monterrey. Una formación para la vida, formar a nuestros estudiantes para retos y para problemáticas que aún no saben que van a enfrentar. Y creo que eso nos pasó mucho con la pandemia. Estábamos lejos de imaginar que una pandemia, que una urgencia y emergencia sanitaria fuera encerrarnos a todos en casa. Antes usábamos esta frase un poco como cliché, ¿no? Vamos a formar para el futuro, pero en realidad hoy más que nunca, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta que habrá retos para los cuales el pensamiento crítico no será suficiente. También es necesario generar y crear competencias para un pensamiento futuro. Los retos científicos, las problemáticas tecnológicas deben de estar también en el telos de las humanidades, en el telos de las artes, que muchas veces permanece oculto dentro de la currícula o granulado, por ahí está. Y este pensamiento futuro también debe de ser parte de lo que nosotros generemos y concibamos desde nuestras áreas, desde nuestras disciplinas. Constantemente debemos señalar, y yo creo que esto lo vivimos todas y todos en nuestras universidades y en otro tipo de foros, la relevancia de las artes liberales, la importancia de las humanidades. Y en este siglo en el que nos encontramos de cara a un futuro inminentemente conectado, en un presente en el que vamos regresando de esta emergencia sanitaria global, es preciso que las humanidades, que las artes fortalezcan una mirada colectiva, que se detone la inteligencia colectiva. Y eso es parte del papel de las humanidades y de las artes liberales en pro de la configuración de una ciudadanía actual y sobre todo del futuro de Latinoamérica. Adentrarnos en este tema es recorrer los variados terrenos de la filosofía, la sociología, la historia, una miríada de disciplinas que comprenden las humanidades y las artes liberales. Yo creo que es tarea constante el señalar que no son meras curiosidades académicas, ni tampoco son temas que nos dan conversación o entretenimiento, sino que se tratan de áreas de un profundo estudio, de investigación que forman la base misma de nuestra experiencia humana compartida, el cimiento de nuestras sociedades democráticas y la lente a través de la cual percibimos e interactuamos la complejidad del mundo. Las humanidades y las artes liberales en esencia son disciplinas que profundizan en la amplitud de la experiencia humana, se adentran en el rico tapiz del pensamiento, de la cultura, de nuestra sociedad, buscando comprender, interpretar, resignificar las complejidades de la existencia humana. Y podríamos abundar sobre la comprensión multifacética del mundo, las diferentes disciplinas que proponen y ponen de facto las preocupaciones humanas en búsqueda de una solución, en fin. Pero me gustaría retomar aquí una escritora feminista, Hélène Cixous, quien diserta sobre las razones que la llevan a escribir como a manera de resistencia, y cito textual: escribir para no dejarle lugar al muerto, para hacer retroceder al olvido, para no dejarse sorprender jamás por el abismo, para no resignarse ni consolarse nunca, para no volverse nunca hacia la pared en la cama y dormirse como si nada hubiera pasado. Fin de cita. Dejarle lugar al muerto es no levantar la voz.
es permitir que la formación de nuestras futuras generaciones esté determinada por otros discursos, por otras voces que excluyan las artes liberales, que excluyan una perspectiva humanista. Y este abismo que nos sorprende, que al parecer va abriéndose conforme avanzamos, es una carrera contra el tiempo. Aquí es donde las humanidades y las artes liberales construyen y deben construir puentes para cruzar el abismo o generar paracaídas para arrojarnos a él con la conciencia y con la sensibilidad que solo las humanidades pueden aportar. En una era denominada por la tecnología, lo efímero, lo inmediato, lo veloz, lo cambiante, las humanidades y las artes liberales desempeñan un papel fundamental en el cultivo y en el desarrollo de una serie de habilidades blandas, que bueno, acuñar blando me cuesta, porque creo que son más que fundamentales y la connotación a veces no nos ayuda, para el éxito de lo profesional, para el éxito de lo personal. Fomentar el pensamiento crítico, permitir a las personas analizar problemas complejos, evaluar diferentes perspectivas, la inteligencia emocional, la empatía, apreciar las emociones, las experiencias propias a través de la introspección, la excavación, el entramado subjetivo de cada individuo. Pero también considero que las humanidades y las artes liberales necesitan expandir su territorio. Y voy a usar una imagen muy sencilla. Necesitamos expandir la casa en el desierto, como estas tiendas antiguas en donde se iban abriendo y expandiendo espacios para recibir a más personas. Necesitamos ser nómadas, ser capaces de movernos con agilidad de un lugar a otro sin perder nuestras raíces, pero prestos para abrevar de otras disciplinas. Necesitamos conocer nuevos horizontes y aterrizar nuestros métodos en nuevas formas de pensar y de imaginar. Además del estudio de las humanidades y las artes liberales, que de per se cultivan la creatividad, es muy importante que desarrollemos otros lenguajes. Y aquí voy a citar a Roland Barthes. En el lenguaje hay un intercambio de imágenes, de reconocimientos. Cuando hablo, pido ser reconocido por el otro, diga lo que diga. El lenguaje no sirve solamente para comunicar, sirve para existir. Fin de cita. Y me queda muy claro que los humanistas desarrollamos una serie de lenguajes y demandamos, exigimos con un récord positivista que tenemos que se nos reconozca. Pero ¿qué tanto nosotros reconocemos la otredad? Debemos existir en otras latitudes. Esa es la única oportunidad para que estas generaciones desarrollen conocimientos y saberes humanísticos que utilizarán el resto de sus vidas. Y quizás sea la última oportunidad, y esto lo vuelve crucial para el desarrollo de la sociedad y la formación de líderes con un sentido humano. Es muy probable que las y los estudiantes que pasen por nuestras aulas en la universidad sea la última ocasión en que toquen un tema con perspectiva humanística. Es necesario que en esa oportunidad podamos amueblar su pensamiento para contemplar y para que el individuo se contemple, ellos mismos se contemplen como una obra de arte, para que puedan moldearse a sí mismos y puedan moldear la comprensión del mundo, que no sean turistas de sí mismos, sino instalarlos en el profundo conocimiento del individuo y su relación con el mundo. En el Foro Económico Mundial, en su informe sobre el futuro para los empleos del 2020, enfatizó que para el 2025 habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la inteligencia emocional estarán entre las más buscadas por los empleadores. Estas son precisamente las habilidades y competencias que el estudio de las humanidades y las artes liberales cultivan. Pero no solo queremos que nuestros estudiantes tengan empleo. Lo que buscamos es que nuestros estudiantes estén dirimiendo en el futuro de la humanidad en diferentes foros frente no solamente a disciplinas humanísticas, sino frente a las decisiones políticas, económicas, de gobierno, de empresas que estarán tomando el día de mañana. Los alumnos de ingeniería, de tecnología, de ciencia de datos, quienes estarán desarrollando algoritmos, investigaciones científicas y tomando las decisiones del futuro, habrán de regresar sobre sus propios pasos en las competencias que formaron en la universidad, y la ausencia de humanidades y de artes liberales muy probablemente dejará un vacío que desarrollará individuos superficiales, autómatas, insensibles a la corresponsabilidad con el otro, con el planeta y con su comunidad. Los graduandos de humanidades y artes liberales contribuyen a la economía no solo a través de roles profesionales, sino a través de los valores y perspectivas que aportan a sus diferentes lugares de trabajo. Contribuyen a la creación de políticas empáticas, de prácticas comerciales éticas y culturas corporativas inclusivas.
A menudo son las voces que abogan por la responsabilidad social, la conducta ética y un enfoque centrado en el ser humano en el lugar de trabajo. Aportan perspectivas holísticas que equilibran las consideraciones económicas con las implicaciones sociales, culturales y éticas. Son portavoces de la sensibilidad y la comprensión de los signos lingüísticos y no lingüísticos con los que construimos mensajes, con los que expresamos deseos, frustraciones. Se trata de graduados con un alto sentido de la pertenencia a una comunidad humana en la que la palabra, la idea, la acción colectiva, el refrendo de nuestro valor como individuos socioculturales son los pilares de las sociedades que han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Reitero, como mencionaba hace un momento, que es preciso expandir precisamente las latitudes y las dimensiones. Debemos de existir y fortalecer nuestra vocación interdisciplinaria e incluso transdisciplinaria. El mundo está lleno de retos complejos y muchas veces los humanistas no estamos siendo parte de estas discusiones. Las decisiones que toman los líderes actuales no consideran una perspectiva humanística, la mayoría de las veces, desafortunadamente. Y les pongo un ejemplo. Creo que a todos nos importa y nos debe importar el cambio climático. Y en la última discusión sobre el sexto informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, se convocaron 800 científicos. No hubo más de 5 personas entre filósofos, antropólogos, historiadores, dirimiendo el futuro ético del cambio climático. No hay consideraciones de justicia epistémica. Hay fuertes limitantes ontológicas sobre el lenguaje y las dinámicas de poder, las ideologías, las religiones, y lo más relevante es que las otras disciplinas son ciegas a esto, porque replican estructuras de poder y de discriminación muchas veces sin darse cuenta. De ahí que no nos sorprenda que las decisiones y soluciones que se toman sean cientificistas y basadas en un optimismo tecnológico, y que continuamente van perpetuando las injusticias del mundo y ni siquiera son conscientes de las implicaciones que tienen. A veces no se dan cuenta porque no está amueblado su pensamiento para que lo alcancen a ver. Como el cambio climático, todo lo que ocurre en el mundo, la nanotecnología, la inteligencia artificial, en foros internacionales, las y los humanistas no somos parte de esta discusión. Nosotros, la mejor de las veces, comunicamos, hacemos el video del evento, proveemos de contexto y si bien nos va, escribimos el discurso del líder. Pero no estamos en la mesa sentados a dialogar para contribuir con nuestras perspectivas. La condición ontológica del antropoceno que estamos viviendo actualmente nos remarca y demarca que estamos entrando en una nueva era, donde las condiciones son otras. Estamos intentando resolver el mundo con creencias, ideas y con instituciones caducas. Y ni siquiera nos estamos dando cuenta de su caducidad. Y esto agudiza y perpetúa las problemáticas. El pensamiento crítico de las humanidades requiere imaginar nuevas formas de ver y de ser en este mundo. Y mientras esa es la necesidad, muchas personas dedicadas a las humanidades y a las artes están en el solipsismo de sus propias disciplinas y estamos, me incluyo muchas veces, enclaustrados en utopías y en investigaciones que no pasarán de un ámbito de las ideas, que no se aterrizan, que no ofrecen soluciones para las problemáticas que estamos viviendo. Debemos expandir las latitudes, debemos profundizar en otras dimensiones, movernos de la interdisciplina a la transdisciplina. Es un hecho que vivimos una violencia epistémica hacia lo disciplinar en artes y humanidades, pero es un hecho que tampoco a veces salimos a construir puentes más allá desde nuestro rencor positivista. Vivimos muchas veces en una temporalidad completamente asincrónica de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos de movernos a otras latitudes, bajar de nuestra torre de marfil para imbuirnos en la nanotecnología, la inteligencia artificial, la edición genética, la física cuántica, la cosmología, el cambio climático, que la ciencia no nos sea un lenguaje ajeno y mucho menos antagónico, sino un lenguaje más como los múltiples lenguajes que manejamos, como el artístico, como el poético, porque la ciencia finalmente es también otra forma de poiesis. Continuemos defendiendo el lugar y la relevancia de las humanidades y las artes liberales en nuestras instituciones educativas y en nuestras sociedades, pero sobre todo caminemos el camino.
crucemos el puente, aprendamos otros lenguajes, otras formas de imaginar de la mano de la ciencia y la tecnología. No solo cerremos la puerta y digamos que somos necesarios. Es necesario, y perdón que lo repita, pero de verdad es necesario que tengamos un conocimiento más profundo de lo humano y que estos lazos que nosotros, desde nuestra perspectiva humanística, desde nuestro conocimiento de lo humano, sean capaces de tejer, de urdir nuevas narrativas con la ciencia, con la tecnología, con las políticas públicas y verdaderamente podamos velar por la dignidad y por las luchas sociales. Es en esta posibilidad de vivir juntos, de coexistir en fraternidad, en sororidad, que podemos crear esas otras narrativas valiosas, que podemos transformar a las nuevas generaciones para que tengan una perspectiva humanística y las artes liberales sean una brújula que nos puedan guiar en un viaje más certero, donde podamos compartir junto con otras disciplinas, con los científicos y con los nuevos tecnólogos, otra manera de compartir nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras fortalezas. Aquí el mensaje que quiero compartir brevemente es: expandamos la tienda, expandamos la casa, compartamos, naveguemos en otras latitudes y dimensiones. Sin perder nuestras raíces, seamos disciplinas nómadas que podamos abrevar de otros saberes, que podamos construir de otra manera transdisciplinaria en conjunto con la ciencia y tecnología para poder dirimir y estar en las mesas de discusiones en donde se está decidiendo el futuro de la humanidad, de la comunidad y sobre todo del planeta. Muchísimas gracias.